del Señor. Luego también vemos, y como lo vi con mi hermano Felipe en la semana, en el trono, ¿cierto? En el gran juicio final, dice que todos van a querer huir, pero nadie va a poder encontrar lugar donde va a huir de la presencia de Dios. Por lo tanto, del Génesis al Apocalipsis, hay algo que se da en común. Es que el hombre, nosotros, queremos siempre huir de su presencia. Siempre nos queremos ocultar de la presencia de Dios. Entonces nuevamente le hago la pregunta: ¿por qué huyes de la presencia de Dios? Hay gente que huye de la presencia de Dios, por ejemplo, cada vez que le toca visitar a la iglesia, prefiere no presentarse, da algunas excusas, excusas y quizás hasta son razonables, pero en realidad, si vamos derechamente, lo que hay dentro de su corazón es que simplemente no quiere acercarse a la presencia de Dios. ¿Sabe que al presentarse en una iglesia, Dios le puede hablar? ¿Dios le puede pedir cuenta? ¿O Dios algo le puede exigir? Lo que realmente entonces está haciendo esta persona es huir de la presencia de Dios, no del compromiso de una persona. O puede ser que un creyente huya de la presencia de Dios al no buscarle día a día, al querer pasar por alto la devoción diaria y huye de su presencia. Siempre tenemos la tendencia a huir de la presencia de Dios por alguna u otra razón. ¿Por qué una persona podría huir de la presencia de Dios? Yo tengo 3 grandes puntos aquí y quiero que hoy día ponga atención porque hay razones del por qué nosotros podríamos huir de su presencia. Antes de eso vamos a orar al Señor nuevamente y vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos, ¿ya? Y si usted, amigo, jamás se ha dedicado, ha hecho una oración en serio, hágala ahora y pídale a Dios que le hable. Oremos así. Bendito Dios, Señor, queremos ir nuevamente delante de usted. Sabemos, Padre, que usted está en medio nuestro. Sabemos, Padre, que aún su promesa, mi Dios, está escrita, que su presencia, mi Dios, está en medio. Le rogamos ahora, Padre, su bendición. Le ruego, Padre, que usted perdone mis pecados. Aún, Señor, no tome en cuenta y aún cualquier cosa, mi Dios, que turbe, mi Dios, este mensaje, quítela, mi Dios, y que pueda existir libertad en esta tarde. Amén, Señor. Señor, le rogamos su bendición y aún, Padre, salvación. Todo esto se lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué una persona podría huir de la presencia de Dios? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 9. Dice la Biblia, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este relato habla acerca de la mujer adúltera. Ustedes quizás han escuchado este mensaje o este pasaje, lo han leído. Y si no lo han leído, han visto películas. Ahora les doy el dato, el lunes empieza una. Por ahí me dijeron. No, pero si usted en realidad no lo ha leído, sí lo ha visto en la tele. ¿Ya? Y este relato habla acerca de una mujer que había cometido adulterio.
Y hombres, en este caso judíos, tenían una tradición, ¿ya?, de lapidar a esta mujer, lapidar a esta mujer adúltera. Pero Jesús les hace una pregunta, y esta pregunta se ha hecho muy popular ya a lo largo de los años, y dice el versículo 7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces estos hombres, el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y estos hombres no pudieron, ¿con qué? Con su conciencia. Estos hombres no soportaron porque se sintieron reprendidos por Dios. Y sus conciencias fueron acusadas por la palabra de Jesús. ¿Saben lo que hace que el hombre huya de la presencia de Dios? Cuando su conciencia le acusa. ¿Sabes por qué tú huyes de la presencia de Dios? Porque tu conciencia te acusa. Porque tu conciencia no te deja tranquilo. A veces nuestra conciencia nos acusa y no queremos ir a orar. A veces nuestra conciencia nos acusa y nos turba. Y huimos de la presencia del Señor. Como estos hombres, uno a uno, dejaron a Cristo. No hubo quien en realidad se humillase como esta mujer. Porque podría haber existido alguno de estos fariseos o escribas que se hubiese humillado como esta mujer, ¿cierto? Pero sus conciencias le acusaron y no fueron capaces de humillarse. Entonces, muchas veces nuestra conciencia nos acusa de pecado y esta nos hace huir de su presencia. Las conciencias de estos hombres no estaban limpias. Sabían que eran culpables de alguna u otra manera. La Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Y cuando el hombre se siente pecador o aún se siente culpable, no es capaz de dar la cara y huye porque no quiere dar cuentas a un Dios santo. No quiere y no soporta humillarse o dar cuenta a la santidad de Dios. Y presenta cualquier excusa. Disfraza con cualquier filosofía o con cualquier movimiento en su mente y se excusa delante de Dios. Yo esta semana estuve con un colega que me invitaron a una comida que hacen de camaradería con un ex colega y él me dijo, yo no creo en Dios porque en realidad si tuviese que creer en Dios no entiendo por qué Dios permite tantas injusticias en el mundo. ¿Sabe? Esta frase no es solamente de él. Muchos culpan a Dios, ¿cierto? Por lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ¿por qué un hombre llega a culpar a Dios? Porque su conciencia lo acusa. Entonces, para no humillarse ante un Dios santo, culpan a Dios. Quizás tú culpas a Dios de lo que está ocurriendo simplemente porque tú huyes de su presencia y tu conciencia te acusa día a día y no has querido ir a Jesús y darle cuentas. Ellos en vez de dar cuenta a Jesús, quisieron huir. Y quizás es tu caso. Cada vez que te acercas a la santidad de Dios, tu conciencia te acusa. Pero hay un consejo en el libro de Proverbios. En el mismo Proverbios capítulo 28.
Versículo 13. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? Es tan sencillo lo que el Señor nos aconseja, pero a la vez tan difícil para el orgullo del hombre. El Señor te está diciendo simplemente, no encubras, no huyas, no arranques de su presencia. Confiesa tus pecados y apártate de tu pecado y vas a alcanzar misericordia. ¿Qué alcanzó esta mujer luego de haber sido humillada? Misericordia del Señor. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Quizás la conciencia de esta mujer estaba bastante turbada y sucia, ¿cierto? Y quizás hasta se sentía en realidad tan culpable que sentía a lo mejor que merecía estas piedras sobre sí. No lo dice la Biblia, pero me imagino la condición de ella, ¿cierto? La vergüenza, la humillación. Hay pecados que nos avergüenzan. Hay pecados que quisiéramos quizás borrarlos de nuestra historia, ¿cierto? Y que nuestra conciencia no nos trajera a memoria. Hay pecados así. Pero ¿sabe quién puede limpiar tu conciencia? ¿Quién puede calmar tu conciencia? Es Jesús. Por eso no huyas de Él. Anda a su presencia. El Señor dijo en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe? El Señor te invita a que no le hagas caso a tu conciencia, sino que le hagas caso a su palabra y a sus promesas. Porque tu conciencia siempre te va a acusar y te va a invitar a huir de su presencia. En cambio el Señor te dice, ven a mi santidad. Yo no te condeno, sino que te perdono si tú humillado confiesas y te apartas del pecado. ¿Huyes tú de la presencia de Dios? Quizás la razón es porque tu conciencia te está acusando hoy día. Y buscas cualquier excusa para culpar a Dios. Hay otra razón. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe? Hay otra razón del por qué el hombre huye de la presencia de Dios. Y es porque no quiere compromisos con el Señor.
no quiere compromisos. Este ex compañero también me dijo, y tampoco me creería en Dios porque no creo que Dios te pediría tantas cosas. Yo creo que si creo en Dios debo ser una persona libre de decidir y hacer lo que quiera. Y no tengo por qué darle cuenta a un Dios. Entonces prefiero no creer en Dios. Este hombre huye también porque no quiere tener compromisos con un Dios santo. No quiere comprometerse. Prefiere creer, si es que cree, desde afuera. Sin compromisos. Pero sabe, la Biblia dice que en realidad, si tú quieres salvar tu vida, o sea, si tú quieres vivir para tus deseos y tus placeres, vas a perder tu vida. Porque no hay nadie que quiera seguir a Jesús y seguir sus placeres. No hay nadie que quiera seguir o servir a Dios y a los ídolos. Si tú quieres realmente seguir a Dios, debes estar dispuesto a comprometerte y a involucrar toda tu vida con Él. ¿Y sabes por qué huyes? Quizás porque no quieres compromisos. Estás tan cómodo que quieres salvar tu vida, pero no sabes que la estás perdiendo. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, y del Evangelio, la salvará. Hay gente entonces que huye del llamado porque saben que esto involucra mucho compromiso para ellos y no están dispuestos a ceder comodidad, tiempo, pasatiempos, recursos, etc. No están dispuestos a entregar sus compromisos. No están dispuestos. Miren lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 9. Versículo 57 en adelante dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos compromisos hay en nuestra vida que impiden en realidad que yo siga a Jesús? ¿Por qué un creyente o por qué alguien, una persona puede huir de la presencia de Dios? Simplemente porque no quiere compromisos. Prefiere estar en la banca cada domingo y levantarse e irse y luego venir y sentarse y no toma ningún compromiso por el Señor. Esa es la razón de por qué tú huyes. No estás dispuesto a morir como Cristo murió por ti en la cruz. ¿No? Amas demasiado tu vida. Piensas que quizás por no ser tan malo en este mundo,
por no hacerle mal a nadie, por no dañar a nadie, tienes el cielo ganado. Pero estás totalmente equivocado. Porque quizás eres una persona egoísta, una persona ególatra, que ama los placeres de esta vida y no está dispuesto a entregar absolutamente nada para el Señor. Lamentablemente Jesús fue muy claro y enfático en muchas ocasiones. Y si tú en realidad estás dispuesto a seguirle, debes estar dispuesto a perder tu vida por causa de Él, como Él lo hizo por ti en la cruz. Entonces hallarás la vida. Entonces ya hemos visto dos razones de por qué puedes huir de la presencia de Dios. ¿Tu conciencia te acusa? ¿O simplemente no quieres compromisos? ¿No quieres comprometerte con Dios? Vamos a una tercera razón. Juan capítulo 3. Versículo 19. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay gente que huye de la presencia de Dios porque ama su pecado. Porque tiene quizás algún pecado regalón, ¿cierto? Ese pecado que en realidad yo no lo comparto con nadie, lo tengo solamente yo y mi soledad. Y amas tanto tu pecado que no te acercas a la luz que es Cristo. Amas tanto en realidad y te tomas placer tanto en lo que haces que simplemente huyes de su presencia y no te acercas a la luz que es Cristo. Quizás tienes conciencia de que has hecho algo mal, pero como te deleitas tanto en ese pecado, huyes para no dar cuenta a Dios y ser reprendido para dejarlo o abandonarlo. Y esta es la condenación, dice el Señor. ¿Se da cuenta que hay una condenación por amar el pecado? En 1 Juan, cierto, 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe, amigo, hermano? Si nosotros amamos al mundo, no podemos decir que amamos a Dios. Si yo amo el pecado, si yo tengo un deleite por algún pecado, obviamente voy a huir de la presencia de Dios. ¿Por qué huye de la presencia de Dios? Quizás tienes algún pecado no confesado. Quizás tienes algo ahí guardado que simplemente prefieres no dar cuenta a Dios. Y quizás por años llevas ese pecado guardado y no has ido a la presencia de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 19.
versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cuál era el pecado de este hombre? ¿Cuál era? ¿Avaro? ¿Era avaro este hombre, cierto? ¿Hay algún mandamiento en la Biblia que diga que no seas avaro? Sí habla de la codicia. No codiciarás, ¿cierto? Pero ¿hay algún mandamiento explícito acerca de la avaricia? Tarea para acá. Este joven dice que todo lo había cumplido desde su juventud. Este joven estaba confiado de quién era. Decía quizás de sí mismo que era una persona íntegra, una persona que amaba los mandamientos de Dios. Imagínense, era un buen hombre. Si este hombre se acercara quizás a esta iglesia, hasta lo haríamos miembro, ¿cierto? Y a lo mejor ya estaría tocando guitarra. Porque obviamente hay cosas que no se ven, ¿cierto? Era una persona íntegra, era una persona intachable, era una persona aún con buenos sentimientos, honraba a sus padres, era una persona que no hurtaba, no mataba, no decía falsos testimonios, no era un mentiroso. Era una persona que en realidad amaba, podríamos decirse si fuéramos tan claros, hacia afuera, amaba a Dios. Y fue a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús, como dice la Biblia, que Él no se fiaba de nadie, sino que conocía los corazones. Lamentablemente nosotros no podemos ver el corazón, pero sí Dios. ¿Qué dijo Dios? Jesús: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino uno, Dios. Este joven no reconocía a Jesús como a Dios. Por eso es que le hace este hincapié en nuestro Señor. No reconocía a Jesús como el Dios verdadero. Era un maestro bueno, pero no era Dios para él. El Señor Jesús tocó algo íntimo de su corazón. Tocó, como ustedes bien dicen, la avaricia de este hombre. Este hombre no estaba dispuesto
a dejar lo que realmente amaba. En este caso era el dinero. ¿Sabes? Dios siempre nos va a exigir algo que nosotros amamos. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, créeme que el Señor te va a pedir algo y va a probar tu corazón y te va a pedir algo que tú amas. ¿Qué le pidió a Abraham? Ama a tu hijo, a tu único, a quien amas. Pero a diferencia del rico, Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Amén. ¿Sabes? Si tú dices que eres una persona de fe, debes estar dispuesta a ceder lo que tú amas. Pero este joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y las amaba. Las amaba. Entonces, todo aquel que ama las tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por él. Este joven podría haberse humillado y le haber dicho, como le dijo un día a Pedro, a Jesús: apártate de mí que soy pecador. Pero este joven no estuvo dispuesto a reconocer, no estuvo dispuesto a confesar lo que amaba, no estuvo dispuesto a humillarse. Qué triste la historia, porque este hombre no estuvo dispuesto a dejar lo que amaba. No estuvo dispuesto a decir: Señor, soy pecador, soy un avaro. No estuvo dispuesto a humillarse. Él podría haberse humillado, incluso haber pedido perdón, pero su orgullo fue más grande. ¿Sabe? Quizás tú amas algún pecado que te impide que sigas a Cristo. Pero hoy, a diferencia del rico, puedes humillarte y puedes acercarte a su presencia y pedirle perdón por el pecado que tú amas. Volvamos al texto base, hermanos. Proverbios capítulo 28. Versículo 1 estábamos leyendo. ¿Quién es el que huye? Hermanos, amigos, ¿quién es el que huye en el versículo 28? El impío. ¿Se dan cuenta que la segunda parte dice que el justo está confiado como un león? El justo no huye. Pero ¿quién es el que huye? El impío. ¿Sabe la palabra impío? En el hebreo, no le voy a decir la palabra hebrea porque no sé hebreo, pero sí le voy a decir lo que significa, y significa que es una persona moralmente mala, una persona activamente mala, una persona que practica el mal. Ese es un impío. Una persona que practica el pecado. Una persona que no está dispuesto a cambiar, sino que persevera en el pecado. Además de perseverar en el pecado, es una persona que es culpable delante de Dios, que está condenada delante de Dios. En términos jurídicos, es una persona que ha pecado contra la ley de Dios y es culpable. Ese es un impío. Y la persona que huye de la presencia de Dios sin que nadie lo persiga, este es un impío. Dios no te va a andar persiguiendo, no va a andar corriendo detrás de ti, ¿cierto? Él está en todo lugar, Él todo lo ve. Pero tú huyes sin que nadie te persiga, ¿cierto? Hay gente que a veces en el mensaje dice:
Pero el predicador, ¿por qué me habla a mí? ¿Por qué? ¿Qué le dijo de lo que yo estaba haciendo? Mamá, papá, hermano, amigo, ¿por qué le dijiste esto al pastor? ¿Cierto? Pero no es que en realidad haya alguien que le diga cosas al predicador o al pastor, sino que es Dios en su omnipresencia que te está diciendo a ti que eres culpable y te está recordando hoy día nuevamente por qué huyes. Entonces la persona impía es aquel que ha infringido la ley, que no quiere dar la cara, no quiere ser reprendido ni pagar nada, sino que huye. ¿Recuerdan a la señora que atropelló a la niñita? Lamentablemente, ¿cierto? En el furgón. Cuando estaba haciendo este mensaje me acordé de ella. Porque naturalmente, y yo creo que esto es algo tan innato en el hombre, ya está en todos, que cuando hizo el mal, inmediatamente le dijo a los niños, no le digan nada a nadie, ¿cierto? No le digan nada a nadie. Y cuando la prensa quería enfocarla, la señora, de vergüenza, yo creo obviamente, se tapaba el rostro. Pero así somos nosotros. No somos mejores que ellas. Es nuestra naturaleza. Véase tal cual es usted. Porque cuando pecamos delante de un Dios santo, somos como esta mujer. Huimos. Tratamos de ocultarnos. Tratamos de desmentir. Tratamos de hacer cualquier cosa para no dar cuenta porque nos avergonzamos. Huyes quizás sin que nadie te persiga. Dios, como te dije, no te persigue en lo absoluto. Él no tiene necesidad de perseguirte, como te dije, porque Él está en todo lugar. Salmo 139. Lo cantábamos y lo vamos a leer hoy. Salmo 139. Aquí está uno de los atributos, ¿cierto, pastor? Uno de los atributos de Dios. Y es la omnipresencia. 139, versículo 1. Dice la Biblia, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sabes quién te examina todo el tiempo? Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese Dios
¿Sabe? No puedes huir de su presencia. Si pensabas que querías huir, este pasaje te demuestra lo contrario. No puedes. No hay nada que te oculte de su presencia. No hay pensamiento que Dios no conozca. Cristo jamás te rogará o te perseguirá para que le sigas, aunque Él sepa todo de ti y las cosas pendientes que tienes con Él. Mire lo que dice Juan capítulo 60. Perdón, Juan capítulo 6, versículo 60. Y al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida, da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchos huyen de la presencia del Señor. Cuando la palabra y la verdad es expuesta, muchos huyen. Pero esta pregunta, hágala como que Cristo se la hace a usted hoy, en esta tarde. ¿Queréis iros o queréis huir vosotros también? ¿Quieres estar huyendo toda la vida de la presencia de Dios? ¿Sabes? Si tú no quieres dar cuenta hoy, la darás mañana. ¿Se acuerdan que les dije de Apocalipsis? Que el cielo y la tierra huían, ¿cierto? Y no encontraron lugar para esconderse. Y tuvieron que dar cuenta igual a Dios. Tendrán que dar cuenta a Dios. ¿Sabes? Si tú no quieres dar cuenta hoy a Jesús, vas a tener que darlo en el juicio final. Pero es lamentable porque hermano Felipe aprendió este miércoles, ¿cierto?, a dónde van los que van a dar cuenta ese día. Lamentablemente no para vida eterna, sino que para condenación. Tú eliges dónde dar cuenta. Tú eliges cuándo dar cuentas. Pero vas a dar cuenta a Dios. Vas a dar cuenta a Dios. Y finalizando, hermanos, Proverbios 28. Estamos leyendo el versículo 1, ¿cierto? Dice, la segunda parte: mas el justo está confiado como un león. ¿Has visto algún león desconfiado? ¿Ah? Pucha, se me fue el pastor, ¿ah? Porque me gusta ver Nat Geo o cualquier otra cosa de...
Discovery Channel, pero nunca he visto un león en estos programas desconfiado. Nunca lo he visto como una gacela, ¿cierto? ¿Cómo anda la gacela? ¿Ah? Como asustada todo el tiempo, ¿cierto? Queriendo huir hasta del ratoncito que camina por el prado. A todo le teme. Pero el león no le teme a nada. Y Dios te dice a ti, si tú dejas de huir de la presencia de Dios, Cristo te justificará y serás un justo. Y ya no vas a andar huyendo. Vivirás confiado. Vivirás confiado como un león. ¿Sabes? Cada vez que nosotros queremos huir, hermano, no estamos confiados como un león. Andamos con temor, andamos con desconfianzas, andamos con miedos, hasta pesadillas tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque estoy huyendo de su presencia. No me he acercado a la presencia del Señor. Los niños siempre van a llorar, hermanos. ¿Ya? No tomen en cuenta a los niños. Escuchen la voz del Señor porque quizás el Señor le está llamando en esta mañana, en esta tarde. Perdón. ¿Cuándo vas a dar cuenta a Dios? Tú eliges, como te dije. Hay dos tribunales, ¿cierto? Tú eliges dónde dar cuenta a Dios. Hoy día puedes venir y arreglar tus cuentas con el Señor. Quizás te diste cuenta que hay una razón del por qué huyes. Quizás tu conciencia te acusa día a día. Pero hoy día no le hagas caso a tu conciencia y cree la promesa del Señor. Porque dice que el que confiesa y se aparta, Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. Vamos a inclinar el rostro y nuestras cabezas, hermanos, y vamos a orar. Quizás Dios te habló. Quizás, hermano, Dios te habló y tú has estado huyendo. No has ido a Dios. A lo mejor vienes cada domingo acá, pero no has vuelto a Dios. Y el Señor te dice, ven, ponte a cuentas con Él. Acércate y no sigas huyendo de su presencia.